Welcome, welcome, welcome. Bienvenido de nuevo. Pensé que debemos mirar otro ejemplo de fabricar un binomial cuando tenemos una diferencia de cuadrados que a veces pueden causar algunos problemas. Debemos ser familiares de la técnica para factorar la diferencia de las plazas, donde tenemos una diferencia: el primer término el cuadrado perfecto, y el segundo término es un cuadrado perfecto, y factores en dos factores binomiales donde uno es a más b, otros factores a, b. Mirando nuestro ejemplo, aviso cómo tenemos cuadrado 4x, 36. Y desde cuadrado 4x es un cuadrado perfecto, 36 exactamente es un cuadrado perfecto, y tenemos una diferencia. Puede tentarse factorar esto como una diferencia de cuadrados. Pero recuerda que el primer paso para factorar siempre es factorar el factor común más grande. Y 4x cuadrados y 36 comparten un factor común de 4. Podemos mostrar esto porque 4x cuadrado significa 4xx cuadrado, y podemos escribir 36 como 4 por 9. Así que el primer paso para factorar esto debe factorar el factor común más grande de 4. Si factoramos hacia afuera 4, avise cómo dejarnos con el factor de x cuadrado, 9. El factor binomial todavía es una diferencia de cuadrados. Así que ahora factoraremos esto de nuevo. Así también tendremos el factor de 4, luego tenemos dos factores binomiales. Los dos factores iguales de x cuadrado son x y x, los dos factores iguales de 9 son 3 y 3. Uno es una suma y uno a la diferencia. Esto es como factorar correctamente 4x cuadrados, 36 completamente. Así que, de nuevo, si volvemos y miramos el binomial original, si intentamos el factor 4x cuadrado, 36 como diferencia de cuadrados sin factorar el mayor factor común, vamos a ver lo que se vería. De nuevo, tenemos dos factores binomiales. Los dos factores iguales de 4x cuadrado serían 2x y 2x. Los dos factores iguales de 36 serían 6 y 6. Uno de estos sería una suma y uno sería una diferencia. Y esto no sería factorado completamente porque aviso como cada uno de estos factores binomiales contiene un factor común de 2. Podríamos factor 2x más 6 factorando un 2. La cosa es con x más 3. También podemos factor 2 fuera del segundo binomial dejándonos con 2x la cantidad x, 3. Y entonces del curso 2x 2x Siemens igual a 4, tenemos 4x la cantidad x más 3x la cantidad x, 3. Así que esto fue mismo, y es por eso que siempre es importante factorar el factor común más grande como el primer paso para factorizar. Otra vez, un error común es factorar el binomial original en este formulario aquí, el cual como justo mostramos, no será factorado completamente. Bueno, espero que encontraste este ejemplo útil.